Una iglesia misional es una iglesia que se une a Jesús en el trabajo de reconciliar todas las cosas nuevamente con Dios. Las cosas que, como dice la Biblia, están arriba en los cielos y también abajo en la tierra. Una iglesia misional es una iglesia que construye el reino de Dios. Y construimos el reino de Dios a través de la proclamación del reino, pero también de la demostración del reino. La proclamación es comunicar las buenas noticias del amor y del perdón de Dios. Pero la demostración del reino son nuestras obras de amor, de justicia y de misericordia. Jesús es nuestro modelo misional. En su encarnación nosotros tenemos el modelo de cómo llevar a cabo la misión. Y Él nos lo enseña con 4 prácticos pasos. Primero, presencia, estando donde la gente está. Proximidad, identificándonos con sus necesidades. Pasión, haciendo nuestras sus cargas, sus dolores, las situaciones difíciles que viven. Y proclamación, hablándoles del Dios que ama, perdona y restaura. Estamos hablando acerca del tema de la iglesia misional, que era el artículo que había escrito Félix. Félix, si quieres, puedes hacernos una pequeña introducción acerca de qué es lo que hablas acerca de la iglesia misional. Encantado. Básicamente lo que desarrollo es la idea de que cuando miramos alrededor, el mundo en el que nos ha tocado vivir no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia de que todo lo que creó Dios es bueno. En mi artículo lo que desarrollo es la necesidad que tiene la Iglesia de ayudar a construir el reino de Dios. Y básicamente que lo construimos de 2 maneras, a través de la proclamación del reino y también de la demostración del reino. La proclamación sería la verbalización del mensaje del Evangelio, y la demostración serían las obras de amor, justicia y misericordia. De esto va el artículo. Hablas de que las cosas no están como deberían estar. ¿Por qué está el mundo como está? ¿Cuáles son esas dimensiones en las que vemos que algo está roto? ¿Alguno quiere explicar este aspecto? Bueno, una parte del artículo que la verdad que me encantó, que escribe Félix, es cuando él dice que solamente el pecado no solamente afecta al hombre, sino que tiene una dimensión hasta cósmica, ¿no? Y realmente ver la gravedad del pecado, no solamente en la vida del hombre, sino en la propia naturaleza, nos hace reflexionar en cuanto a la necesidad que tenemos que Cristo gobierne nuestras vidas y que ese gobierno se manifiesta a través de la iglesia. La iglesia es ese canal de restauración, ¿no? Y la verdad es que al leer el artículo de Félix me impactó esa amplitud de la gravedad, pero a la vez también esa amplitud del recurso que el Señor ha puesto en las manos de la iglesia, ¿no? Bueno, el pecado en su esencia es un rechazo de Dios. Y yo creo que vivimos en un contexto actual en Europa, sobre todo de un rechazo ya llevado a lo institucional, ¿no? Un secularismo absoluto en lo que es la forma de acercar a la vida y sobre todo de presentar el ser humano y el progreso social y político como una especie de esperanza y respuesta a todos los males de la humanidad. Con que todos seamos demócratas, con que todos seamos tolerantes, el mundo llegará a ser mucho mejor. Y ese evangelio alternativo se ve en los medios todos los días. Mientras que tenemos un evangelio que auténticamente ha dado esperanza a los europeos desde el primer siglo. Y para mí, ese mismo mensaje de amor de Cristo hacia el hombre es algo que tenemos que tener la confianza de predicar igualmente como estos primeros cristianos. Yo sabéis lo que pienso, que realmente, y yo sé que es polémico, y a veces cuando lo comento hay gente que se escandaliza, pero este mundo es un proyecto fracasado. Este no es el mundo que Dios tuvo en mente. Y nosotros como humanidad somos un proyecto fracasado. Dios tiene que intervenir en la historia con un plan alternativo. Una nueva humanidad
y el reino. Y lo que me parece bestial e increíble es que Dios nos invite a nosotros a unirnos a Él en este proyecto de una nueva humanidad y una nueva creación. El reino de Dios y el hombre nuevo, del cual Cristo es el primero, el prototipo, el modelo, el ejemplo. A mí me parece fenomenal. Y de esto es la Iglesia misional. Sí. Y, perdona, no solamente no solo nos invita, sino que a la vez también nos invita a ser parte de ello. Eso, ¿No? que nos unamos a Él. Nos sumamos a Él, pero también nosotros ser parte de que otros también formen parte de ese reino, ¿no? Sí. Hablando de que, bueno, es Dios el que toma la iniciativa frente a este mundo roto y Él la respuesta, pero no es una respuesta con palabras nada más, sino que Él se encarnó en Jesús y Jesús, siempre esta famosa canción de Jesús, Cristo es la respuesta, ¿no? ¿Cuál es esa manera de encarnarse que tuvo Jesús y qué aprendemos de este modelo, de esta respuesta de Dios al mundo encarnándose? Bueno, en el artículo de la revista yo veo que Jesús podemos identificar 4 pasos de su encarnación. El primer paso es la presencia. Jesús se hace presente, viene a nuestra realidad, baja a nuestra realidad. Pero el segundo paso es que no se queda ahí. Jesús también es próximo a nuestra realidad, se identifica con nuestra realidad a nivel emocional, a nivel social, a nivel cultural. El tercer paso es que Jesús no solamente se identifica, sino que tiene pasión en el sentido en que hace suya nuestra necesidad. Y el cuarto gran paso que yo veo en Jesús es la proclamación. Así que veo que la presencia física, la proximidad emocional, la pasión de identificar y hacer suya nuestra realidad y nuestro dolor, y por último la proclamación. Creo que esto ejemplifica cómo Jesús llevó a cabo su encarnación y es un modelo para nosotros como iglesia, me da la impresión. A mí me ha gustado mucho eso, porque sobre todo porque la forma que lo expresas no es en orden necesariamente sucesivo, ¿no? Sino que son como cuatro opciones que en algún momento que, por ejemplo, la proclamación es difícil. Todavía se te queda la posibilidad de acercarte a la gente, de demostrarles el amor de Cristo, ¿no? Y de ejemplificar ese amor. Para mí es una cosa que nadie puede negar un hecho. No te pueden silenciar, pero no pueden hacer que no les ames y que demuestres este amor. Entonces me gustó mucho. A mí hay una de las expresiones de Félix que también me tocó, es el tema de la pasión, ¿no? Y a veces cuando nosotros pensamos en pasión, pensamos tal vez en un partido de fútbol y cómo demostramos esa pasión, ¿no? Y cómo saltamos, gritamos, aplaudimos, tantas expresiones que mostramos esa pasión por nuestro equipo. En este tema de la pasión, como lo expresa Félix, a mí me da la impresión que lo contrario es la indiferencia, ¿no? La pasión es lo contrario a la indiferencia. Y esa encarnación como modelo de vida es lo que me lleva a ser no indiferente a la necesidad y a la realidad de aquel que está cercano o lejano a mi prójimo, ¿no? Mi prójimo es parte mía, al menos entiendo de que la demanda del Señor para conmigo es esa, ¿no? Es parte mía. Tengo que hacerme parte suya, de su dolor, de su vacío, de su necesidad, para mostrarle la solución, ¿no? Viendo el modelo de Jesús, lo que Él nos enseñó, ¿de qué maneras prácticas puede la Iglesia hacerse presente hoy, ¿no? ¿De qué maneras prácticas podemos estar donde está la gente? ¿Qué maneras prácticas podemos? Hombre, yo creo que empieza con un cambio de mentalidad. Es verdad que somos los llamados fuera, pero no para estar en la margen de la vida de los perdidos. Tenemos que estar en medio de la sociedad y mezclados en los ambientes donde estamos. A mí me impactó muchísimo el año pasado una reflexión durante todo el año sobre un versículo, la parábola de la levadura.
Y Jesús coge esa parábola y le da la vuelta. Siempre la levadura era una metáfora negativa. Y sin embargo, él le da la vuelta y le da un uso positivo. El reino de Dios es como la mujer que coge la levadura, lo mete en la masa y lo remueva hasta que todo sea leudado. Ese es el modelo de meternos en el mundo para poder transformar al mundo. Y por eso es tan importante meternos en la sociedad y entender que hemos sido enviados, cada uno de nosotros, a transformar el mundo en el cual nos encontramos. ¿Y sabes qué pasa, Alex? Que yo creo que la iglesia ya está presente. Yo pienso en mi iglesia local y tenemos gente en el mundo de los negocios, en el mundo del arte, en el mundo de la cultura. Presentes ya estamos. Lo que no estamos es próximos. Entonces, Próximo. ¿cómo podemos estar próximos a la gente, cercanos? ¿Cómo podemos conseguir esa empatía con las personas? Bueno, este es el segundo punto. Yo ya estoy presente, que quiere decir que físicamente estoy a tu lado. Para mi proximidad sería la capacidad de entender tus necesidades, de ser sensible a tus necesidades emocionales, físicas y espirituales. Yo creo que la iglesia está presente, pero creo que esté próxima. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que uno tiene que, si uno quiere ser escuchado, tiene que ganarse el derecho de ser escuchado, y a veces, no sé si os da la sensación de que hemos comenzado a construir la casa por el tejado, ¿no? En este mundo posmoderno, ¿cómo podemos ganarnos el derecho a ser escuchados? ¿Cómo estar próximos a la gente? Cosas concretas, cosas prácticas. Yo personalmente creo, Alex, que es lo veo en mi propia persona, la necesidad de ponerme en el lugar del otro, ¿no? El otro soy yo. No habrá mayor proximidad a mi prójimo si no me siento en su propio lugar, si no hago mío su propia necesidad, si no son palabras huecas, ¿no? Y es verdad que la iglesia está próxima, está cercana a la gente. Está presente, Está pero presente, no próxima. Está presente, pero ¿no? no próxima. Pero esa proximidad de verme reflejado en la necesidad, en la búsqueda, en ese vacío de mi prójimo, es lo que me da el derecho de ser escuchado, ¿no? Yo creo que dedicando tiempo. Sí, Alex, dedicándole a tiempo a la gente, escuchando en vez de hablar. sí. Sí, lo que pasa es que como iglesia la tentación natural es nosotros es como que tenemos que decir, y parece que si no lo digo ahora ya es nunca más, ¿no? ¿Qué podemos hacer frente a esa idea de o ahora o nunca, ¿no? A veces tenemos esta tentación. Sí. Es difícil, y sobre todo en este momento que hay una sobrecarga de información, todo el mundo quiere hablar, bla, 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 bla. Yo creo que ahí el modelo de Jesús también nos ayuda, porque ¿cómo hacía Jesús su predicación? Muchas veces a través de preguntas, a través de historias, de metáforas, de parábolas, buscando hacerse entender, pero de lado, poniendo una pequeña bomba mental que a cabo de un tiempo explotaría en la mente de las personas. Y las preguntas, con una pregunta tú estás poniéndote en lugar de debilidad y diciendo al otro, cuéntame, háblame, te escucho. Yo creo que es algo realmente radicalmente distinto a la forma de comunicar de la gente, que todo el mundo quiere hablar y opinar. Creo que preguntando, creo que sería una cosa práctica. Estar próximos. Eso, de demostrar que estamos próximos. Y dedicar tiempo, y también tener un radar sensible a la necesidad del otro. A mí me gusta, cuando voy a un entorno con personas no cristianas, mi oración siempre es la misma: Señor, tú ya estás trabajando aquí, dame la capacidad de unirme a lo que tú estás haciendo, ayúdame a ver la gente con los ojos que tú la ves, no tanto como víctimas a las que evangelizar, sino personas a las que ministrar. Creo que son pequeños detalles que ayudan. Siguiendo con el tema de la proximidad, pienso que quizá hay barreras que nosotros como iglesia tenemos,
que nos impiden estar próximos a la gente, y a veces nuestras palabras caen en saco roto. ¿Qué barreras creéis que tenemos como iglesia para mantenernos próximos a las personas? Félix. Bueno, en mi iglesia yo siempre predico que somos una cuadrilla de miserables. Y lo que quiero decir con esto es que nuestra miseria, creo que lejos de ocultarla, es uno de los terrenos comunes donde nos podemos encontrar con la gente. Yo simplemente soy un miserable que por la gracia de Dios estoy en proceso de recuperación. No me acerco desde la superioridad moral, ni desde el que tiene mayor calibre espiritual, sino desde la miseria a la miseria. Y es un terreno donde puedo entenderte porque yo soy como tú, salvo que estoy en proceso de recuperación. Creo que nuestra vulnerabilidad es un gran arma para poder entrar en contacto con la gente no creyente, y nuestra autojusticia y nuestro legalismo nos aparta de la persona. Sí, es lo que a veces señalan a la iglesia, ¿no? Estos aires de grandeza que a veces se tienen. Bueno, yo creo que es la única manera de empatizar realmente con la gente. Desde la supuesta perfección es imposible, solo desde mi propio dolor, ¿no? Yo diría la pasión. A veces una palabra como pasión la asociamos con emoción, que es efímera, y la pasión auténtica de Cristo se demuestra por fidelidad, no solamente estar al lado, sino permanecer al lado y estar en lugar de dolor, estar demostrando que amas por encima de tu propia comodidad, por encima de tu calendario que dice que, mira, amaré a este durante un año, pero si no responde después, le dejo, ¿no? Yeah. Entonces, la pasión no es una emoción, es una decisión y una cuestión de fidelidad, de decir, yo amo y amaré a esta persona siempre, ¿no? Y esto creo que es muy, muy fuerte y de verdad que muy comprometedor. Sí. Si me permites, me hace pensar en Isaías 53, cuando dice que Él cargó con nuestras dolencias y con nuestras enfermedades. Y siguiendo con lo que Miguel decía antes, la capacidad de hacer mío el dolor y el sufrimiento de la gente. De la misma manera que Jesús llevó nuestras cargas, creo que nosotros estamos llamados a llevar el dolor y el sufrimiento de una generación rota para restaurarlos. Para mí esto es la pasión, ¿no? La capacidad de sufrir contigo, de empatizar contigo, de hacer mía tu necesidad. Me gustaría que pudiésemos terminar hablando de la proclamación como iglesia misional, teniendo todos estos conceptos fundamentales en cuenta. ¿Cómo entonces proclamar? ¿Tenemos que montar el escenario y las luces, o tiene que cambiar nuestra manera de proclamar también? ¿Cuál es la manera que creéis que como iglesia misional debemos acercarnos y proclamar? Yo creo que una palabra y un concepto que se ha repetido varias veces es el tema de la encarnación, ¿no? Y a veces nosotros el tema de la proclamación es como un peso para nosotros, porque es el desafío de mostrarme a los demás tal vez de una manera que los otros no entenderían bien. Por eso es que ahí aplico el tema de la encarnación. Cuando el mensaje del Evangelio está encarnado en mi propia vida, la proclamación es lo más natural, espontáneo, vivo que puede recibir la persona. Félix lo dice, no puede haber proclamación si primero no hay presencia, no hay proximidad, ¿cierto? No hay pasión, ¿no? Por lo tanto, la proclamación es ese acto natural. Sí, si no, no es creíble, ¿no? No es creíble. ¿Qué maneras? Hombre, siempre hace falta una cierta contextualización del Evangelio. No podemos descontextualizar el Evangelio. Pero habiendo dicho eso, el Evangelio es lo que es un mensaje sencillo y un mensaje que desafía
y que pone el dedo en la llaga del pecado del corazón. Entonces, no podemos perder de vista lo que es la esencia del Evangelio, el llamado al hombre a arrepentirse, a dar la vuelta a su vida, a presentar una respuesta alternativa a lo que he dicho antes Félix, de estas respuestas humanas para la felicidad. Nosotros tenemos un mensaje que predicar, lo tenemos que predicar con contundencia y con confianza. Yo diría que la proclamación, yo la resumiría: yo soy una persona rota y he encontrado en Jesús a alguien que me restaura integralmente. Me restaura mi relación con Dios, me restaura internamente, restaura mis relaciones y restaura mi relación con la creación de Dios. Yo diría que es un mensaje de esperanza para una generación rota. Bueno, muchas gracias. Que el Señor nos ayude a ser esa iglesia misional. Gracias. Amén. Me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los peligros de la proclamación del Evangelio sin la demostración del Evangelio? Y también, ¿cuáles son los peligros de demostrar el Evangelio pero no proclamarlos? ¿Cómo podemos tener un equilibrio entre la demostración del reino y la proclamación del reino? En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo 38, Pedro dice que Jesús anduvo haciendo el bien a todos y que Dios estaba con él. Juan, en su primera epístola, dice que el que permanece en Cristo debe de andar como él anduvo. ¿Qué significaría para ti andar como anduvo Jesús? ¿Qué significa para ti andar como anduvo Jesús en tu trabajo, en tu vecindario, en tu familia y en tu comunidad?